Continuando con el tema de abortos en bovinos de leche, del campo al laboratorio, como lo han titulado, y luego vamos a tener una presentación, pero combinada con mesa redonda, donde Pablo Parodi va a estar presentando también algunos avances, y después la participación de dos colegas que van a estar a esta presentación con experiencia propia de campo de ellos, dos casos que van a estar presentando, que son Martín Carlen y Bernardo Lócar. Ambos van a estar colaborando con la última presentación. Y luego, si todo estamos ahí en tiempo, ya es el cierre de la actividad, con un saludo final y bueno, continuamos. Así que creo que ya están casi todos, me parece. ¿Están ahí? ¿Faltan algunos? Creo que sí, podemos seguir. Entonces, les decía, la presentación que sigue se llama Abortos en bovinos de leche, del campo al laboratorio. Va a estar siendo presentada por Caroline da Silva y Federico Giannitti. Los voy a presentar a ambos en forma conjunta porque van a estar interactuando en la misma presentación. Caroline da Silva es médica veterinaria y magíster en ciencia animal de Unipampa, Brasil. Es doctora en salud animal por parte de la UDELAR, aquí en Uruguay. Actualmente es investigadora adjunta en patología veterinaria en la plataforma Salud Animal de INIA. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay y del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas PEDESIVA. Su línea de investigación está relacionada al control y diagnóstico de enfermedades de animales de producción. Y Federico Giannitti también es colega aquí de Carolina en la plataforma Solo Animal, es veterinario de la UNICEN de Tandil, especialista en salud animal de INTA Balcarce, especialista en diagnóstico anátomo-patológico veterinario de la UNE Corrientes y realizó una residencia en patología anatómica en la Universidad de California. Fue jefe de residente del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado de INTA Balcarce y profesor de la Universidad de Minnesota. Y como les decía, actualmente es investigador principal en INIA en la plataforma desde el 2015. Así que bueno, presentados a ambos, los dejamos entonces, Caroline, creo que arrancas tú y después viene Federico, ¿no? Acá es el cosito. Sí, y acá pasa. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias, Ernesto, por la presentación. Entonces, hoy me toca a mí, a Federico, hablar un poco para ustedes sobre el aborto bovino del campo al laboratorio. Esta charla está con ese título porque nosotros vamos a mostrar para ustedes un poquito de la casuística de la plataforma Salud Animal en estos 10 años de existencia, como bien presentó Alejo hoy más temprano. Y además, el enfoque, el objetivo general de esta charla, el mensaje que queremos pasar es las muestras claves que ustedes y que nosotros tenemos que traer del campo al laboratorio para poder intentar llegar a un diagnóstico del aborto bovino. Solo para complementar lo que muy bien presentó la plataforma Alejo, la plataforma de investigación en salud animal, como dije, ya hace 10 años que venimos trabajando en diferentes líneas de investigación, por ahí solamente en el año de 2020 fue cuando nosotros nos mudamos a esa hermosa estructura que está acá, en esa estación experimental en INIA. Acá es donde están todos los laboratorios de la plataforma, siendo laboratorios de patología, microbiología, biología molecular, reproducción, CRISPR y los bioterios. Y vino un montón de cosas en ese periodo, parece corto el periodo de tiempo de 3 años, pero enfrentamos una pandemia de 2 años donde vimos las actividades afectadas y las actividades de infraestructura también. Y solamente en 2023 pudimos poner a punto esta sala de necropsias, que es un orgullo que podemos decir que hoy está funcionando a su top. Desde octubre de 2023 pusimos a punto, como dije, terminamos la infraestructura y ahora sí, recibimos casos y muestras y carcasas y hacemos las necropsias in situ acá en INIA. Un poco de la casuística, la plataforma en estos 10 años, desde 2015 hasta la fecha, hemos registrado un total de 1.334 casos, siendo que 58% de estos casos son exclusivamente casos de investigación diagnóstica. Si nosotros pensamos en este 58% de los casos, 74% corresponde a los bovinos, que es la mayor cantidad de especie animal que recibimos son los bovinos. De los bovinos,
Las categorías que hemos trabajado para llegar a un diagnóstico son los terneros, representando 42% de esta frecuencia, seguido de las vacas y los abortos, 20%. Los abortos es el tema clave de la charla de hoy. Y empezamos entonces acá. Pongo esta frase porque lo juro que toda vez que me suena el teléfono y el colega me dice, tengo problemas de aborto en mi tambo, es cuando tembla mi estructura, porque es un tema, venimos hablando todo el día, es un tema complejo y en el laboratorio también sigue siendo complejo. Si es difícil encontrar los insumos para llegar estos insumos hasta el laboratorio, imagínate de nuestra parte. Tenemos un montón de factores que aún dejan más complejo ese diagnóstico, muchas veces no podemos llegar, entonces siempre es un tema delicado, un tema sensible, que nosotros siempre ponemos la mayor atención, pero dejo la resalva que es siempre que llega esa frase, con esta queja principal del establecimiento, me suena un poco complicado. Solamente como un refresh, conceptualmente, el aborto es uno de los signos característicos de las pérdidas reproductivas. Conceptualmente, es la expulsión de un feto no viable entre los 45 y 280 días de gestación. Los abortos tienen dos principales presentaciones. Son la forma de goteo, que son las formas esporádicas, que vemos un aborto hoy, uno de aquí 2 semanas, uno de aquí 1 mes, y también las tormentas, que es la forma en brotes, la forma epidémica de abortos, que generalmente estos abortos en tormentas son los que nos asustan en el campo. Las pérdidas reproductivas, a donde también están sumersos los abortos, son multifactorial. Pueden cursar con eventos traumáticos, nutricional, agentes tóxicos, factores hormonales, genéticos y hereditarios y agentes infecciosos, como los protozoarios, los virus, hongos y bacterias. La principal consecuencia de la pérdida reproductiva es la no obtención de un ternero vivo, es por eso que estamos trabajando todos los días. El alargamiento del intervalo entre partos también es un problema y también el no inicio de la lactancia en muchas de las vacas. Como todos sabemos, la gestación de una vaca es de 280 días, y en este periodo de tiempo es donde vemos las pérdidas reproductivas. Ellas están caracterizadas por diferentes fases, que va la fase desde el servicio al día 45, la fase que va del día 45 al parto y también hasta 2 días postparto, que también podemos decir pérdidas en el primer trimestre, pérdidas en el segundo trimestre y pérdidas en el tercer trimestre. Podemos poner nombre a estas fases, como habló Gustavo hoy, pérdidas embrionarias, los abortos, que están dentro del periodo prenatal, y las muertes perinatal, que van desde inmediatamente antes del parto, durante el parto y hasta 2 días postparto. Como les comenté, el diagnóstico etiológico del aborto es complejo. Siempre que estamos frente a un aborto o epidemiológicamente a pérdidas reproductivas en el establecimiento, debemos hacer una investigación diagnóstica. ¿Y por qué una investigación diagnóstica? Porque tenemos que unir en este ciclo el laboratorio, el establecimiento y el veterinario de campo. Todos cumplen un rol fundamental para llegar a ese diagnóstico. Desde el establecimiento necesitamos de registro, que creo que todas las charlas, sin excepción de ninguna, tocó en esta temática. Sin los registros es casi que imposible identificar los animales problemas. Con los registros, también ustedes vieron de diferentes colores esta diapositiva, podemos ya con los registros empezar a filtrar qué podría estar ocurriendo en mi establecimiento. Después, muy importante tener personal en el establecimiento para la búsqueda de insumos, que son los fetos y las placentas, inversión económica, porque hacer diagnóstico en aborto no es barato, y la voluntad para la solución. ¿Por qué digo? Porque no hay mágica para resolver el problema. Hay que tener constancia para poder empezar estrategias de control en sus establecimientos. Desde el laboratorio, recursos humanos capacitados para trabajar con abortos, técnicas diagnósticas actualizadas y altamente sensibles y específicas, cumpliendo el objetivo que el investigador quiere trabajar. Tolerancia a frustración, ese es muy importante y ahora ustedes van a ver por qué. Interpretación de los resultados y una muy buena comunicación. El laboratorio tiene el deber de comunicarse siempre con el veterinario del campo y con el productor en búsqueda de una única solución.
Referente a los casos de aborto bovino de leche recibidos en la plataforma, desde 2015 hasta la fecha hemos recibido un total de 143 casos. Pueden ver que mayor frecuencia en los años 2016, 2017 y 2018, donde nosotros teníamos un proyecto específico que buscaba determinar las causas de aborto de bovinos de leche en Uruguay. Obviamente, los departamentos que más remitieron muestras en este periodo fue el departamento de Colonia, seguido del departamento de San José y Florida. Acá es un tema importante y vale mencionar que lo que nosotros hemos recibido, básicamente, o 50% de los casos, hemos recibido solamente el feto. Y sabemos que muchas veces el diagnóstico está en la placenta. 52% de los casos son solamente fetos, 32% son fetos más placenta y 16% solamente la placenta. La edad gestacional, que recibimos más muestras en el laboratorio, es del segundo y tercer trimestre. Eso es porque es más fácil de encontrar. Un 4% representa el primer trimestre de gestación, que no vemos estas pérdidas en el campo. Acá es donde entra la frustración. La proporción de casos con etiología determinada e indeterminada en la plataforma es casi un 50%. 53% de los casos llegamos a un diagnóstico y 47% no llegamos a un diagnóstico. Y digo frustración porque tenemos la tendencia de siempre querer llegar a un diagnóstico. Entonces, es muy frustrante que hagan el esfuerzo, me manden la placenta, me manden el suero, me manden el feto y yo diga, no sé lo que es que causó el aborto. Tenemos la tendencia de pensar eso, pero a la vez nosotros deberíamos también pensar y tener en cuenta que un resultado negativo también es un resultado. Si bien no sé qué causó el aborto en este momento, pero yo te dije que no fue Neospora, no fue Campylobacter, no fue Leptospira, no fue Coxiella. En fin, hay una batería de exámenes que hicimos y en este caso fueron negativos. Entonces también vale la pena no trabajar más con esta frustración y sí, por lo menos, pensar que empecé a descartar, empecé a investigar lo que puede o no ser que está causando aborto en mi establecimiento. Eso no es un problema nuestro, es un problema a nivel mundial. Otros laboratorios, por ejemplo, acá al lado, en Argentina, laboratorios renomados de diagnóstico también llegan a un 50% de diagnóstico. En el norte del continente también. Un laboratorio en Estados Unidos que hace diagnóstico, lo mismo, tiene 57% de diagnóstico. Si nosotros vamos a este 53, si ponemos color y nombre a las categorías de ese 53% de casos que diagnosticamos, vemos que 40% son agentes infecciosos patogénicos y un 10% son las bacterias oportunistas. ¿Son infecciosos? Son. Se llaman oportunistas porque no están asociadas con frecuencia causadoras de abortos, pero sí causan abortos cuando sienten la oportunidad o cuando se da el ambiente para que lo hagan. A su vez, si vamos a este 53%, transformamos en una única torta para estos casos y aún especificamos un poco más quién es el principal causador de abortos en nuestra realidad, 69% de nuestros casos llegamos a la conclusión de quién causó el aborto fue este protozoario, Neospora canino. Es un número importante, es más de la mitad causado por Neospora. No es un problema solo en Uruguay, es un problema real, sí, es un problema real, pero no es solo en Uruguay. Neospora canino actualmente es la principal causa de pérdidas reproductivas de abortos en todo el mundo. ¿Qué es ideal para que al menos 50% de los casos podamos llegar a un diagnóstico? Sería tener este combo, contar con registros, con la placenta, con el feto, con el esmegma prepucial, principalmente en aquellos establecimientos que tengan toro, y con el suero de la madre abortada muy cercana al momento del aborto, además del muco cérvico-vaginal. Es una muestra muy valiosa en aquellos casos que estamos sospechando de las enfermedades venéreas. Pero la realidad es que en nuestras producciones es muy difícil encontrar estos insumos, menos todo este combo, y cuando encontramos generalmente son fetos autorizados, contaminados y o depredados. Es muy difícil, sí llegan, pero no es la mayoría de los casos que recibimos así de lindo, menos
estos abortos acá tan temprano? Eso acá debe tener 30, 35 días, porque acá tengo unos placentomas queriendo, unos placentomas no, el corium queriendo sumarse. Pero sí, esa es la realidad. Muchas veces llegan fetos así, autorizados. Eso lo agarramos y se deshace en mi mano. Pero vale a pena mandar, vale mucha pena mandar al laboratorio. O así, eso recibimos adentro de una bolsa. O así, que muchas veces llegamos tarde. O si no, solo la cabeza. Pero si les digo que en esta cabeza yo pude llegar a un diagnóstico, y en el fetito lindo que mostré en la primera foto no, ustedes pueden no creerme. Pero Neospora canino está acá. Es una muestra muy importante, manden la cabeza. O, como les comenté, las tormentas de aborto. La placenta, ¿qué colectar? Vale siempre llamar la atención porque sí, es muy importante. Hay diagnósticos que sí solo están en la placenta. Como sabemos, la placenta de los bovinos es caracterizada por ser una placenta cotiledonaria. Nosotros tenemos los placentomas, que la parte materna son las carúnculas, la parte fetal es el cotiledón, perdón, el cotiledón. Esta unión materno-fetal es muy importante para el diagnóstico. Es ahí que nosotros vemos las lesiones, la parte fetal. Eso es importante mandar al laboratorio. Hay un mosquito acá. Ahí está. Con eso es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Nosotros podemos ver a la simple vista diferencias en coloración, diferencias en espesor en esta placenta. Pero muchas veces recibimos eso. Por eso quisiera parar un poquito y decir la importancia del envío de la placenta completa con el cotiledón, porque es necesario para el diagnóstico. Esta membrana acá, nuestro diagnóstico se tira del precipicio. Ya es complejo, ya es difícil, y solamente con esa membranita se torna aún más complejo. Los toros. Hoy vimos, muchas charlas hablaron de los toros, la importancia, el rol que cumplen en las pérdidas de gestación. La mayoría de los establecimientos de los tambos en Uruguay usan toros, sean solamente toros o los repasos, y es muy importante en estos establecimientos que lo usen hacer el raspaje para el diagnóstico. Las enfermedades venéreas, como la campylobacteriosis y la tricomoníasis, no le gusta mucho causar aborto. Son pocos los abortos que vemos por estos bichos. Ellos sí, les encanta hacer infertilidad y pérdida embrionaria. O sea, es muy difícil el diagnóstico si yo no busque en el nicho biológico de estos patógenos. O sea, el toro. El toro es el portador asintomático de por vida de estos dos patógenos. O sea, se recomienda entonces hacer el raspaje prepucial y un reposo sexual entre 7 y 15 días, repetir ese muestreo 3 veces con este intervalo de tiempo para aumentar la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. En el campo lo haces de raspado, lo lavas en PBS o pones en el medio de cultivo, en el medio de transporte, lo cultivas y el medio tricomona, y también pones una muestrita informal. Y eso despachado al laboratorio, que de este otro lado nos encargamos de intentar llegar a ese diagnóstico. Fetos. ¿Cómo proceder cuando estoy frente a los fetos? Primero, hay dos formas, ¿tá? La primera es agarrar ese feto, ponerse en una caja conservadora y despachar para el laboratorio. Como nosotros trabajamos acá en la PSA, contactas al grupo de patología, nosotros te vamos a indicar cómo mantener esta muestra. Es sencilla. Pones en una bolsa, pones en una caja conservadora, pones refrigerantes y despachado al laboratorio. Si no lo puedes hacer en el día, guardas en heladera, nunca congelado, y lo despachas. Nosotros vamos a estar atentos, los vamos a recibir y procesar inmediatamente. La segunda opción es hacer la necropsia. Las necropsias de los fetos pueden ser realizadas en el campo. Hay que tener un material que es súper sencillo, es un cuchillo y una pinza. Hay cosas muy importantes que se debe tener en cuenta cuando van a hacer la necropsia de los fetos. Por ejemplo, medir y pesar. ¿No es posible pesar? Ok, medir, hay que medir, siempre. Porque con este dato nosotros podemos estimar la edad gestacional. A veces nosotros podemos
decir que el feto, la vaca fue inseminada con confirmación de la prenez tal fecha. Este feto debía tener 8 meses y ahí viene una cosita así. Entonces es importante para saber si qué pasó, murió hace muchísimo y quedó dentro del útero y recién fue expulsado ahora, o qué pasó. ¿Cómo se mide? Trazas una línea imaginaria atrás de las orejas, una otra línea en la inserción de la cola y esta longitud que se llama cráneo coxígena te va a estimar la edad gestacional. Además de tomar nota siempre de otros detalles, como acá esta tablita dice todo, como por ejemplo los pelos en las orejas, en el hocico, el desarrollo de los pezones, los testículos ya en escroto. Toda esa información es muy importante en el momento de hacer una necropsia de un feto. Después el examen macroscópico, que no se vayan a sorprender que no encuentren nada. Generalmente los fetos son sangrientos y gelatinosos, pero a veces te sorprende, raras veces. Otra cosa importante, aquellos fetos que son de tercio final de gestación o más cercano al parto, es importante determinar si se murió en útero o después del parto o durante el parto. Estas tablitas están todas online en internet fácilmente, igual van a tener en mi presentación en el PDF. Pero hay cosas importantes, estos 5 o 6 puntos son importantes tomar nota. Las arterias umbilicales, por ejemplo, si un feto muere adentro del útero, al expulsar se va a romper estas arterias y no va a tener hemorragia, porque está muerto, ¿de acuerdo? Si estos animales sí presentan hemorragia, coágulo en estas arterias umbilicales, quiere decir que estaba vivo al nacer. Cayó, se rompió y dio hemorragia. Lo otro son las pezuñas, si caminó o no. Si hay edema, principalmente de cuellos y miembros, por si fue un parto difícil, si quedó trancado, si murió ahí en el momento del parto. Los pulmones, es sencillo, agarras un pedacito de pulmón, pones informol, si flota, respiró, si no flota, no respiró, flota porque hay aire. Lo otro que es importante es el abomazo. Vemos el ternero tirado en el piso, abrimos y vemos el abomazo, si hay coágulo de leche o no. La toma de muestras también es importante, puedes tomar muestra como quiera, puede empezar desde la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza, desde que tenga un protocolo estandarizado. Toma y derivación de muestras. Si hay formol, óptimo, porque así lo puedes dejar ahí, mandar en el día siguiente, no salir a las apuradas. Formol a 10%, un fragmento de cada órgano ya es suficiente y remitís al laboratorio. La cabeza, vuelvo a resaltar, la cabeza es importante. Saca la cabeza y mandás entera si no la querés abrir, o la abrís, cortás el cerebro a la mitad, mitad en formol, mitad refrigerado. ¿Qué muestras frescas, qué muestras refrigeradas yo debo mandar? Si aún este feto no fue comido, mándenlo, manden este listado de muestras que yo voy a mostrar para ustedes. Estoy parado frente al fetito. ¿Qué muestras tomo? Pulmón, hígado, riñón, líquido abomasal. Es una muestra muy valiosa, lo más estéril que tenemos. Agarra una jeringa, pinchas el abomazo y este líquido dejas ahí y mandas hacia el laboratorio. Cabeza y placenta. Haces prolijamente las muestritas, agarras, pones en bolsitas bien identificadas y pones, igual que el otro, adentro de la caja conservadoras con refrigerantes y despachado al laboratorio. Y obviamente con los antecedentes de la vaca, del predio y de la necropsia. En el laboratorio, teniendo el feto o las muestras, nosotros vamos a hacer el procesamiento y la interpretación de los resultados. Siempre el diagnóstico es integrado, siempre. Yo solamente con patología o solamente con biología molecular no hago diagnóstico de aborto. Siempre es integrado, patología, microbiología, biología molecular, inmunodiagnóstico y los antecedentes para trabajar en base a la epidemiología. Entonces, ya para terminar, y ya viene Fede, ¿por qué es importante realizar el diagnóstico en abortos? Porque causan pérdidas económicas, hoy vimos. Es importante. Fue dimensionado en los Estados Unidos que un aborto causa entre 500 y 600 dólares de pérdida económica. En Uruguay recientemente fue estimado que un aborto sin causa definida está en torno de 940 dólares por hembra abortada. El riesgo zoonótico, todo y cualquier feto o fluido
de un aborto es extremadamente peligroso, siempre hay que manejar como si fuera un agente infeccioso zoonótico, y porque solamente conociendo lo que tenemos es cuando podemos empezar a pensar en un plan de control y prevención. Paso a Fede. Acá está Bueno, buenas tardes. Un poquitito para seguir con lo que venía hablando Caro, de lo que es el diagnóstico de aborto. En este caso, ya si de por sí es un tema complejo, con la complejidad de que no tenemos el feto. ¿Qué pasa? Muchísimas veces nos llaman y nos dicen, bueno, encontré vacas que abortaron, hoy hablamos que Mancino, 5% de aborto visto más o menos. Esos son los abortos que vemos y ese 5% nos cuesta un montón encontrarlos en el campo, ¿sí? Los carroñeros son más rápidos que nosotros, que el productor, que el veterinario, entonces realmente es difícil a veces conseguirlos. Pero no es tan complicado a veces identificar vacas sucias que abortaron, o se hace un examen, una palpación transrectal o una ecografía y se detectan que las vacas que habiendo estado preñadas ahora están abortadas. Entonces muchas veces nos llaman y dicen, bueno, tengo problemas de aborto, ¿cómo podemos hacer sin el feto? Por lo menos tenemos una estrategia que es interesante y un poco acompañando lo que decía hoy Danilo, que no lo veo dónde está, no sé si todavía está, pero esto de que el veterinario puede dar más, puede empujar a los productores a hacer cosas mejores y venderse mejor como asesor. Esto es algo que cualquiera puede hacer. Por lo general, uno tiene una tendencia a muestrear los animales que abortan, ¿sí? Encontré 5 vacas que abortaron, saco suero de esas 5 vacas, las mando al laboratorio. En esas condiciones es muy difícil hacer una asociación entre el evento aborto y qué lo puede estar causando. Casi ninguna prueba serológica nos permite decir, sí, bueno, esta vaca abortó por tal cosa, ¿sí? No existe. Pero sí lo que podemos hacer es un muestreo de casos y controles, en el cual nosotros muestreamos vacas que perdieron la gestación, pero a su vez muestreamos vacas que no perdieron la gestación, que están expuestas al mismo ambiente y son parte del mismo rodeo. Y esas las llamamos controles, son las controles de nuestros casos. Normalmente lo que pedimos es que se muestren 2 controles por cada caso, es decir, estamos muestreando más vacas que no perdieron la gestación que vacas que sí perdieron la gestación, ¿sí? E idealmente, si se puede, muestrear 3 controles por caso, ¿sí? Eso nos da más fuerza en la aproximación diagnóstica. Y lo que es importante resaltar es que estos controles tienen que ser del mismo lote, tienen que ser representativos del problema, digamos. Tienen que ser, si es posible, de la misma edad, de la misma lactancia, con un mismo nivel de producción. Si son vaquillonas las que están abortando, muestrear vaquillonas como controles, lo más parecidas posibles a las vacas problemas, a los animales problemas, ¿sí? Con esta estrategia nosotros podemos calcular un estadístico que se llama OR, no me voy a meter mucho en eso, pero les voy a mostrar un ejemplo. Este es un caso real que nos pasó en el 2017, y del 2017 hasta ahora lo hicimos decenas de veces este tipo de aproximación. Este era un establecimiento de recría de 2.000 vaquillonas, tenían varios lotes con porcentajes de preñez de 88 a 90%, y en un lote particularmente de 200 y algo animales habían abortado el 15%, ¿sí? No encontraron ni un solo feto. Obviamente en las vaquillonas es más difícil porque no están entrando al tambo, entonces a veces es incluso más difícil encontrar fetos que en las vacas. Y entonces nos mandaron 31 sueros de las vacas, de todas las vacas vaquillonas en este caso abortadas, y sueros de vacas controles, ¿sí? Recibimos 93 sueros, de estas 93 las analizamos por ELISA para Neospora y nos dio un 45,2% de positividad, ¿sí? Cuando discriminamos entre gestantes y abortadas, vemos que el porcentaje de positividad fue de 32% en las gestantes y de 71% en las abortadas. Esto nos da una evidencia a simple vista de que obviamente las vacas que abortaron tienen una frecuencia de exposición más alta a Neospora, y es mucho más valioso y mucho más fuerte este diagnóstico que hacer las 31 vacas abortadas nada más, ¿sí? Porque puedo contrastar las que tuvieron y las que no tuvieron el problema. Y lo que les decía hoy, esto nos permite calcular un estadístico que no se asusten, es muy simple de hacerlo, que se llama OR, y en definitiva nos dice cuántas chances más tuvo la vaca abortada de ser positiva a Neospora que la no abortada. En este caso el OR nos da 5, no es muy importante el número en sí mismo, quiere decir que las positivas tuvieron 5 veces más chances de pertenecer al grupo de abortadas que no abortadas. No es muy relevante ese número en sí, pero sí que hay una asociación significativa entre la exposición
a Neospora caninum y el evento aborto, ¿sí? Esto, si alguien quiere aprender a hacer el cálculo, es muy simple. Hay calculadores online que te permiten calcular este estadístico. Simplemente haces una tablita de 2×2 en la cual pones las enfermas y las sanas, las positivas y las negativas, y con estos valores que están acá marcados como A, B, C y D, los traslocas a este calculador online y él solito te hace el cálculo, ¿sí? Te dice el OR, y si el valor P es menor a 0.05 es que la asociación es significativa, ¿sí? Eso es algo que podemos hacer todos nosotros, simplemente es mostrar las vacas correctas y mandarlas al laboratorio, ¿sí? Ya que estamos hablando de neosporosis, no quería dejar de pasar esta oportunidad para compartirles algunos resultados muy rápido, no me quiero detener mucho en esto, porque además estamos medio cortos de tiempo, de una tesis de maestría de Miguel Carrillo, que hizo la tesis acá en Iña con nosotros. Caro recién les dijo que neosporosis es realmente una de las causas infecciosas más importantes de aborto en el mundo, y eso es así. Uruguay no se escapa de esa realidad, pero nosotros quisimos estimar más o menos cuánto se pierde en el sector primario por abortos por Neospora caninum, ¿sí? Tenemos, por suerte, bastantes datos. Esta enfermedad en Uruguay se está estudiando desde el 2000 prácticamente, así que tenemos datos de prevalencia y un montón de información. Y con eso y los datos de DIEA, es decir, la cantidad de animales que hay y demás, podemos saber qué cantidad de animales infectados hay en el país, ¿sí? La prevalencia nacional la sabemos. Sabemos el riesgo que tienen esos animales de abortar, en función de distintas vías de transmisión que tiene esta enfermedad, y con eso pudimos calcular cuántos abortos en el año hay. Nos dio aproximadamente 12.500 abortos solo por esta enfermedad en Uruguay, ¿sí? En términos de pérdidas económicas, en términos monetarios, esto se traduce en 12 millones. Este valor es solo para el sector primario, es decir, esto es lo que pierden los productores, no la industria. La industria pierde mucho más. Pero no lo tenemos estimado. Y el valor es en lucro cesante, es decir, esto es lo que los productores dejan de percibir en su bolsillo luego de haber descontado todos los costos y todos los gastos de esa producción, ¿sí? Sería como un ingreso neto, si se quiere. Es dinero que deja entrar en el bolsillo de los productores. Y para el sector industrial, sé que hay representantes de la industria, no lo pudimos calcular porque no sabemos cuánto margen se le hace a un litro de leche, pero la industria está dejando de percibir 62 millones de litros de leche por año solo por esta enfermedad, que es el 3,3% del volumen que se industrializa a nivel país, ¿sí? Es mucho para una sola enfermedad. Por último, esto lo voy a pasar muy rápido, Ernesto, que estamos sin tiempo. Hoy en varias oportunidades, tanto Gustavo, Caroline, cuando hablaron de pérdidas gestacionales, hablaron en algún momento de enfermedades hereditarias, ¿sí? Cuando yo estudié, ya se hablaba de esto, no soy tan viejo, no es ningún secreto, pero siempre fue algo muy abstracto. No podíamos, sí, hablábamos que hay pérdidas por problemas hereditarios, cromosómicos, pero era algo abstracto, no le podíamos poner nombre y apellido a esas enfermedades, no teníamos cómo detectarlas y por lo tanto no teníamos mucho para hacer, no podíamos controlarlas. En los últimos 10, 15 años se ha generado una cantidad de información increíble a nivel de todo lo que es genética y genómica en general. Holstein no queda relegado en esto. Hay un montón de información y hoy sabemos con nombre y apellido las enfermedades que causan pérdidas embrionarias y fetales en cada raza, ¿sí? Para el ganado Holstein yo seleccioné estas. Son enfermedades, en todos los casos, estas autosómicas recesivas. Quiere decir que los homocigotas recesivos son el genotipo que son los enfermos fenotípicamente, y la enfermedad, en la mayoría de estas, hay variaciones entre ellas, se caracteriza por muerte embrionaria o muerte fetal. Esa es la consecuencia de ser homocigota recesivo, ¿sí? No hay, por lo general, otras manifestaciones, aunque en algunas puede haber malformaciones congénitas y otro tipo de complicaciones, pero lo importante es que producen pérdida gestacional y en cualquier momento de la gestación. Algunas son embrionarias, otras son tempranas y otras afectan todo el periodo, ¿sí? Algunos datos locales que pasan en Uruguay con respecto a estas enfermedades hereditarias. Nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar en forma bastante periférica con un proyecto interesante en el que se evaluaron 383 terneros Holstein neonatos de 1 a 30 días de vida, se tomó sangre
Estos terneros estaban en 27 rodeos y se mandaron a genotipificar. Eran terneros normales que vivieron perfectamente, pero se mandaron a genotipificar para identificar todas las enfermedades conocidas por causar muerte embrionaria, aborto o muerte perinatal. ¿Sí? Los resultados fueron bastante interesantes de estas 9 enfermedades que yo les mencioné recién. Tienen nombres raros: Baraquispina, malformación vertebral compleja, HH1, eso se llama haplotipo Holstein 1. Tienen nombre y apellido estas enfermedades, están caracterizadas, están identificadas en base de datos, se sabe cuál es el gen defectuoso o dónde se localiza el defecto a nivel genético, a nivel cromosómico, hay un montón de información. Se detectaron 9 de estas enfermedades, ¿sí? Estas 9 se detectaron en Uruguay, en 21% de los terneros analizados, en 85% de los predios. ¿Sí? Esto no es un estudio poblacional, son solo 27 predios, son poquitos, pero ya con una muestra muy chiquitita pudimos ver que estos genes están fijados en la población. Y el hecho de detectar portadores en terneros sanos, en terneros normales, como dice Fernando Dutra, son los sobrevivientes de una epidemia que ocurre adentro del útero. ¿Sí? Estamos viendo la punta del iceberg, que son los que nacen portadores. ¿Sí? La idea que quiero que se lleven es que estas enfermedades, que hace unos años eran algo abstracto, hoy las podemos diagnosticar, las podemos detectar, y no solo eso, están presentes en nuestros tambos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los toros? Cuando uno va a los registros de los catálogos de toros. Para algunas de estas enfermedades hay información generada en Facultad de Veterinaria, en Niña las Brujas. Algo interesante es que de los 3.028 toros que había en el catálogo hasta el año 2021 para Holstein, analizados genéticamente para, por ejemplo, HH1, HH3, HH4, había menos del 50% de los toros. ¿Sí? Si estamos usando una cantidad enorme de toros que no sabemos si son o no son portadores. ¿Sí? Y de los que sí se pudieron analizar, que son bastante pocos, es decir, la mitad, hay un porcentaje importante que sí son portadores. ¿Sí? No solo eso, esos toros dejan descendencia que terminan en los análisis de evaluación genética, es decir, esas hembras están ahí, y la mitad de ellas van a ser portadoras, obviamente, porque no murieron. ¿Está? Entonces, simplemente lo que yo quería mostrarles es eso. En el caso de Braquispina es incluso menor, 14,5% de los toros solamente está analizado, ¿sí? Casi nada. Entonces, un poco el mensaje es que como consumidores de genética y como compradores de semen, muchas veces hoy, de nuevo, Danilo dijo que él quería participar en la decisión del semen que se compra para el predio que asesora. Está bien que sea así, pero tenemos que exigir que estos toros se analicen, que nos den la información y no usarlos, o decidir por lo menos si les vamos a usar, que el riesgo que corremos es este. ¿Sí? Fernando Dutra y Carolina Briano estimaron que se pierden unas 6.000 gestaciones a nivel país por estas enfermedades hereditarias. Es más o menos la mitad de lo que yo estimé para Neospora, pero entre Neospora y estas tenemos como 18.000 gestaciones que se están perdiendo a nivel país. ¿Sí? Y esto es un problema con una solución fácil. Se pueden genotipar estos animales, hoy la tecnología está a mano, no es costoso hacerlo, hay empresas que lo ofrecen y te dan la información de si los toros son portadores. Ni hablar con los toros que se usan para inseminación artificial, pero hoy vimos por datos que mostraron varios que la cantidad de toros que se usa en Uruguay, que es sorprendente que todavía se siguen usando tantos toros, ya sea para repaso o como a veces único método de servicio. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Gracias. Gracias, muchas gracias a ambos, y tenemos un par de preguntas, me decía María Clara, así que por eso los dejamos pasarse un poquito, responder esas preguntas y ya, ahí está, 2 preguntitas. Va la primera y contestan los dos o alguno de los dos. ¿Cuál es el tamaño de los trozos de cada órgano a enviar en formol? Carolina. Bien. Calcula que siempre sea una falange de tu dedo, ese es el ideal. No importa, puedes poner 3, 4, pero que no pase de eso. El formol tiene capacidad de fijar el órgano 1 centímetro a cada fase. Entonces, vea, falange,
es eso, 3, 4, no importa, pero que no sea un trozo grande porque se va a pudrir. Impecable. Y la segunda tiene que ver con el número de contacto para los casos, y creo que ahí ya María Clara nos adelantó, puso el celular, así lo pueden registrar. Con mucho gusto, cuando levantemos las presentaciones, lo podemos poner en la página también por si alguno quiere recordarlo. Por ahí está. Así que bueno, nuevamente les agradecemos a ambos. Muchas gracias.